El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a retrasar la aprobación del Real Decreto que formalizaría el embargo de armas a Israel, una medida que el propio presidente anunció el pasado 8 de septiembre como urgente y extraordinaria, pero que un mes después sigue sin estar lista. Lo anunció a bombo y platillo, pero sin tener el texto cerrado ni tampoco consensuado con los ministerios implicados. No es un problema técnico, como dice Moncloa, sino más bien parece un problema político y nacional de primera magnitud, porque romper contratos con Israel, desde luego que tiene un coste económico, tecnológico y también para nuestra defensa. La vicepresidenta Yolanda Díaz presiona a Sánchez para que no se retrase más. Sumar exige que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros y desde Izquierda Unida lo que piden a los ministros de Sumar es que no acudan si ese paso no se va a producir. La tensión dentro del Ejecutivo es evidente y mientras tanto la batalla política se extiende también a la cultura y al deporte, porque Radio Televisión Española ha anunciado que no va a participar en Eurovisión si Israel no es expulsada. En los deportes, sin embargo, nada apunta a que se vaya a adoptar por el momento una posición similar. También hay otros datos que son interesantes. El Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene capital israelí. La participación de equipos de este país en la Vuelta a Cataluña o en la Vuelta al País Vasco, en los que no sucedió absolutamente nada. O campeonatos como, por ejemplo, el de atletismo, que se está celebrando en estos momentos, o la presencia de Israel en competiciones ciclistas internacionales, son algunos ejemplos de una incoherencia evidente. Con los partidos de fútbol jugados en Arabia Saudí o que tengan que ver con Marruecos, tampoco hay mucho problema. Mucho mucha incoherencia, y todo esto se envuelve en un término, el de genocidio. Hoy se habla de genocidio en Gaza, aunque hace unos meses nadie del gobierno se atrevía a pronunciar esa palabra. Según la Real Academia Española, el genocidio es el exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Según los datos facilitados por Hamás, conviene recordarlo, estaríamos hablando de unos 60.000 muertos, la mitad de ellos supuestamente miembros de la propia organización terrorista. Pero si hablamos de genocidios, también habría que mirar hacia donde casi nunca se mira: la persecución de cristianos en el mundo. En Nigeria, Boko Haram ha masacrado a más de 20.000 en la última década. Entre enero y agosto de este mismo año, en 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados allí. En 2024 se registraron casi 15.000 ataques a iglesias en todo el planeta. Más de 278.000 personas tuvieron que huir de sus hogares solo por creer en Dios. En Corea del Norte, entre 50.000 y 70.000 cristianos han sido enviados a campos de internamiento. En Pakistán, Irán, Afganistán e India la persecución va en aumento. En todo el mundo, cada día, una media de 12 cristianos son asesinados por su fe. Si lo que ocurre en Gaza es un genocidio, lo que ocurre en África y Asia también lo es, pero de eso no se habla. El Ejecutivo, sin embargo, prefiere intensificar su campaña de propaganda contra Israel. Anuncios de sanciones que no se concretan, gestos en Eurovisión pero poco más, palabras grandes sin medidas reales y al final incoherencia política en estado puro. Sánchez pretende colocarse como líder moral en Europa, pero cada día queda más claro que su estrategia se basa más en el titular y en el postureo que en decisiones de Estado. Arrancamos este miércoles día 17 de septiembre aquí en Dando Caña, celebrando Santa Adriana de Frigia y Santa Columba de Córdoba. Muchísimos asuntos encima de la mesa en un miércoles en el que hemos estado muy pendientes de lo que ha sucedido en el pleno de control al gobierno esta mañana en la Cámara Baja. Enseguida nos iremos hasta ahí porque también en este congreso han sobrevolado los principales temas del día. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, uno de ellos centrado en Israel. Y en el Congreso seguiremos hablando porque ayer Junts propinó un nuevo bofetón al bloque del Ejecutivo, a pesar de que les había conseguido arañar horas antes la cuestión de atender en catalán, precisamente no solo en Cataluña las empresas, sino a nivel nacional. Hablaremos de todo, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas en las que nos ha acompañado Julio Eriza. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Por qué tan serio? No, que no estoy serio. Hombre, hay que estar serio estos días. Pero bueno, estamos divirtiéndonos.
Sabes que divertido es lo contrario de aburrido, no de serio, ¿vale? Por tanto, estamos serios, pero divertidos. Es decir, estamos muy interesados en las cosas que están pasando. Has hablado de genocidios. El genocidio, sabes, que tiene una peculiaridad desde el punto de vista penal y es que no prescribe su responsabilidad. Es decir, aquí el genocida va a estar siempre pendiente de que una autoridad lo atrape y lo juzgue, ¿no? Y lo condene. Sí. Pero genocidios a lo largo de la historia pues son conocidos muchos, ¿no? Y algunos muy recientes, por ejemplo, el que está ocurriendo sistemáticamente con los cristianos en algunas partes de África o en algunas partes de Asia. Cuando se describe el genocidio, por cierto, se habla de una de las formas de genocidio es impedir el nacimiento de los niños. No sé si os suena lo de impedir el nacimiento de los niños, pero puede ser que por ahí también puedan profundizar en el asunto del genocidio. Todos los que estamos aquí, cualquier persona humana que tenga un grado de humanidad entre 0 y 1, va a condenar el genocidio porque es una práctica criminal abominable, ¿no? Como es una práctica criminal abominable el aborto y sin embargo pues hay poca gente que la considere así y que esté dispuesto a condenarla, ¿no? La verdad es que hemos tenido una buena noticia en ese sentido, porque Donald Trump ha conseguido que la Corte de Justicia en los Estados Unidos ha dicho que sí, que tiene razón y que le puede retirar la financiación a Planned Parenthood, que es probablemente la organización conocida más genocida que en este momento existe sobre la Tierra. Bueno, pues Donald Trump ha conseguido evitar que esta organización genocida, que se llama Planned Parenthood, que practica el genocidio en todo el mundo, sea financiada con $500 millones cada año. Así que Planned Parenthood ya ha avisado que probablemente va a tener que cerrar sus puertas. Tarde me parece, así, pero bueno, como noticia me parece que es una buena noticia. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, pues mira, esta mañana me ha pasado una cosa que hace tiempo que no me pasaba, porque pensando que las televisiones iban a hablar de genocidio sí, genocidio no, la vuelta y tal, y me he aburrido de esto ya. No, genocidio sí, genocidio no. Genocidio sí, las televisiones. Sí, es verdad. Sí, genocidio sí. Genocidio no he visto ninguna televisión. Sí, esta. Y las radios también, genocidio sí, nada más. Sí. Entonces, me he apuntado a las 24 horas para ver el control del Parlamento, el Teatro Nacional. Me ha parecido muy interesante, por cierto, como pocas veces lo felicito, lo que ha dicho Feijóo sobre el tema de Gaza. Creo que ha dicho 4 o 5 puntos muy claritos que son interesantes, sin entrar en la batalla. Pues me gustaría escucharlos. No sé si los tenemos. Claro. Sin entrar en una batalla de genocidio y tal, no ha ido en un tema nominalista, sino que ha dicho como 4 principios a tener en cuenta. Pero entonces, como he seguido la cosa esta, me he encontrado a la Ufiresen, a la señora esta a la nueva ministra, bueno, ya no está nueva, de Medio Ambiente, Ecología, de toda esa historia, y me ha hecho gracia porque ante la pregunta de alguien sobre qué había hecho su ministerio, ha dicho que había algo parecido a que había tomado las riendas contra la emergencia climática. Y es que es una palabra que me pone de los nervios, lo de la emergencia climática y el pacto por la emergencia climática. Porque claro, para mí sería como lo mismo que me dijera la ministra de Defensa que han creado un organismo para ir contra el ataque de los marcianos. O sea, es que es el mismo nivel de gilipollez, ¿no? O sea, emergencia climática, ataque de marcianos, no sé, o que los tiburones ahora saltaran, volaran y atacaran a los niños pequeñitos. O sea, es lo mismo. Pero sí he recordado, y creo que es importante, que hay 3 temas en que nos toman el pelo, que tienen parte de verdad, pero que lo único, fundamentalmente, lo que tienen es un error de diseño o de diagnóstico, que son el tema de la emergencia climática, el tema de la inmigración, confundiendo lo que es migración regular con irregular, o lo que es una u otra, y el tema del feminismo, ¿no? Del feminismo malentendido, de la violencia feminista y toda la historia. Son 3 temas que nos van a sacar hasta los higadillos económicos de estos, porque vive mucha gente de eso. Y otra cosa que es muy importante, que no se van a resolver nunca, porque si se resolvieran no viviría, tendrían que echar a gente que vive. Con lo cual no se van a resolver porque están mal enfocados, pero nos van a sacar buen porcentaje de lo que ingresemos para intentar tapar esas cosas sin solución posible con su diseño, porque están mal enfocados. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Ignacio de Oces, muy buenos días. ¿Qué buenos tal días, está? Alba. También Miguel Ángel Durán, ¿qué muy tal? Buenos días. Y en último lugar Arturo Moreno. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de irnos, ¿Con qué inteligencia y con qué sutileza
después de escuchar nuestro monólogo de los fijos de esta casa, que somos Frankie y yo, les dice a los otros, rápidamente os voy a presentar. Es fantástico. Si no se nos va el tiempo, Claro. se nos va el tiempo y es mejor ir ordenando los diferentes asuntos. Tú agradece que nos dejen hablar. Que... No te quejes de eso, agradece que Mientras nos dejen hablar. A nosotros. Bueno, solo faltaría. Bueno. Solo faltaría. Y cuando suceda eso, a no ser que sea por una cuestión de tiempo, que ya no estáis, que muchas veces os alargáis de más, ya me echáis la bronca. En fin, una noticia de última hora que nos llega del Tribunal Supremo porque se ha inadmitido, esa querella que el Partido Socialista había presentado contra Santiago Abascal por afirmar que el pueblo querría colgar de los pies a Pedro Sánchez. La Sala de lo Penal inadmite esta querella por delito de odio, injurias y amenazas que habían interpuesto desde el Grupo Socialista contra el presidente de Vox por esas palabras que recordarán el propio presidente de Vox manifestó en un periódico argentino en el que aseguraba que habría un momento dado en el que el pueblo querría colgar de los pies a Pedro Sánchez. Explica el tribunal en esta resolución por qué no todo lo que puede considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es penalmente relevante. En ese auto se analizan precisamente esas palabras y el tribunal explica precisamente que no hay delito alguno y que no es posible trazar un pronóstico en esta conducta expresiva del querellado que haya podido generar un riesgo significativo en base a las bases de la convivencia pacífica o del Estatuto de la Ciudadanía. En fin, el Supremo que inadmite esa querella. Vámonos ya a lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados, en esta sesión de control al propio Ejecutivo, a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se ha iniciado esta misma mañana, como viene siendo habitual de todos los miércoles, con un primer cara a cara con el líder del Partido Popular. Escuchamos un pequeño resumen de lo que ha sido esa intervención entre Sánchez y Feijóo. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 sigue en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. Hoy no ha interpelado al presidente del Gobierno, Santiago Abascal, el presidente de Vox, porque, como saben, el Ejecutivo solo está obligado a aceptar todos los miércoles en este pleno la intervención del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, pero no así del resto de dirigentes políticos. Sí se ha producido otro cara a cara, que es el de Míriam Nogueras de Junts, que además tenía especial relevancia en el día de hoy, después de que los de Carles Puigdemont le dedicaran otra derrota ayer en la Cámara Baja. Un camí cap a l'empobriment de milers de famílies que cada dia els costa més arribar a final de mes, sense rebaixes fiscals, sense accés a l'habitatge, sense solucionar els problemes de Rodalies. Cuando hablamos de financiación autonómica, este gobierno ha transferido a Cataluña más de 60.000 millones de euros, es decir, un 55% más de lo que hizo Mariano Rajoy como presidente del gobierno. No val el bla bla bla, senyor Sánchez. El que volem són fets. Vostè acaba d'afirmar viure el millor moment econòmic de la història. Escoltin bé, prop del 40% dels autònoms de Catalunya no arriba al salari mínim. Y señoría, nosotros estamos cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y estamos cumpliendo también con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario. Este cara a cara se produce apenas unas horas después de que el Ejecutivo sufriera en la tarde de ayer un nuevo revés, porque Junts votaba, también lo hacían el Partido Popular y Vox, en contra de esa toma de consideración de la proposición de ley presentada por Sumar para la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción.
finalmente Junts no concedía sus votos al bloque del Ejecutivo, a pesar de que había conseguido arañar unas horas antes al propio gobierno el hecho de que las empresas atendieran en catalán en todo el territorio nacional, no solo en Cataluña. Eso sí, Arturo, que Arturo ya sabemos que se lee siempre muy bien las encuestas. Parece que Junts empieza a sacar la calculadora porque precisamente se está produciendo esa subida brutal de Alianza Catalana y ya, según algunos, dicen, no estaría descartando forzar ese adelanto electoral. Bueno, es que algunas de las encuestas que han aparecido, por supuesto la del Cisne hay que tomársela en serio, ¿no? Es una encuesta prevaricadora, ¿no? Pero sí el campo, ¿no? el análisis del campo, y ahí le da, por ejemplo, a Junts una bajada muy considerable, es decir, Junts pasaría del 1,6 al 0,8, lo que sacó en las elecciones generales del 23 de julio del año 2023, y el PNV también pasaría del 1,1 al 0,6. Eso es la encuesta oficial del gobierno, y también las encuestas que he visto estos días en algunos medios y tal, pues también dan una bajada clara de estos dos socios que digamos que son los dos flancos de la derecha que tiene el PSOE, ¿no? como aliados, ¿no? Entonces, bueno, es decir, Sánchez está vampirizando, ¿no? Que no solamente a Sumar, no sé si a Podemos, que parece que está teniendo ahora algo de autonomía, parece que va a votar que no a la ley, vamos, al Real Decreto Ley donde se transfería la inmigración a Cataluña, ¿no? Y bueno, parece que se está distanciando claramente del gobierno. Sumar, es decir, que la señora Díaz, si quiere ser coherente con su diario político, y si el gobierno no aprueba, que me parece absolutamente un error, el Real Decreto donde se embarga el comercio con Israel, pues debería irse del gobierno. Es decir, es que son así las cosas. Usted no está de acuerdo con lo que se está haciendo y además está siendo absolutamente eliminada desde el punto de vista político, pues váyase del gobierno, señora Díaz, y deje ya de hacer la cantamañanas permanentemente, ¿no? Entonces, es evidentemente que la coalición que apoya a Sánchez se está debilitando, y que hay dos partidos muy concretos que están sufriendo en sus propias carnes ya el desgaste de apoyar a Sánchez, porque echar a Sánchez es una prioridad nacional, ya puede ser nacionalista o puede ser no nacionalista. Indudablemente en unas elecciones generales, lo que decía Salva de Alianza Catalana, pues no tendría el mismo efecto que en unas elecciones autonómicas, donde ya incluso alguna encuesta le está dando 14 diputados, ¿no? Y también hay un incremento allí también de Vox. El tema de la inmigración en Cataluña es un tema muy serio. Es decir, yo he estado este verano en Barcelona y eso sí que es una sociedad multicultural, es decir, encontrarte incluso a una persona de tu misma raza, y desde luego yo no tengo nada de xenófobo, es difícil, ¿no? Es difícil, eso no sé. O sea, el señor Pujol hizo lo siguiente con la famosa inmersión lingüística. Entonces, es mejor traer a musulmanes, a moros, que son más fáciles de hacerles la inmersión lingüística, que traer a latinoamericanos que hablan español. Pues ahí tienen las consecuencias. Es que los nacionalistas han hundido a Cataluña desde el punto de vista, la han empobrecido desde el punto de vista económico, la han aislado y además han tenido unas políticas absolutamente nefastas en todo. Es decir, querían tanto a Cataluña que han acabado con ella, que la han acabado matando. Hablando precisamente del español, me pone Arturo la alfombra roja para el siguiente tema, porque no sé si han visto la portada de La Gaceta de esta misma mañana, una información que escribe Agustín Benito, que nos hubiese encantado charlar con él, pero no ha podido atendernos, sobre esa firma que ha llevado a cabo, que se ha producido por parte del Partido Popular en Badalona, sobre el plan de illa y las asociaciones separatistas con Òmnium Cultural y Plataforma per la Lengua para, atención, perseguir el español con la excusa de promover el catalán. Una noticia que el propio Xavier García Albiol difundía a través de sus redes sociales. Ahora se lo explico. Vàrem aprovar una proposta des del govern municipal per donar suport a aquelles iniciatives que ajudin a fomentar el català. Nosaltres apostem de manera molt decidida perquè la nostra ciutat, que és una ciutat diversa, que és una ciutat molt plural, doncs hagin iniciatives, en aquest cas, dirigides a que el català pugui arribar al màxim nombre de poblacions.
Esta iniciativa lo que impone es el uso del catalán en la atención ciudadana, las comunicaciones municipales, también los servicios públicos y también el fomento de esta lengua en lo que viene a ser la actividad económica, cultural y deportiva y comunitaria de Badalona. Sorprende que esto se produzca por parte de Xavier García Albiol, pero es una iniciativa que incluye de hecho trasladar ese acuerdo al Parlamento de Cataluña. Es también. que toda la relación que hay debajo de la mesa entre Junts y el PP, pues se manifiestan cosas y van emergiendo cositas, ¿no? ¿Y por qué sea? Porque hay una relación debajo de la mesa entre Junts y el PP. Y esto otro, pues porque están hablando ya la gente de Junts y del PP. Y porque en este momento Junts tiene muy claro que en unas elecciones generales bajaría, pero es que en unas elecciones autonómicas le van a dar un mordisco y sabe que vienen las municipales. Y no puede ir a las municipales sin que haya habido generales antes, porque Orriols no se presenta a las generales. Y por tanto, si no tiene la competencia de Orriols en las generales, tiene la posibilidad de mantener el tipo. Pero si si vienen las municipales antes que las generales, Orriols le va a dar un golpe que Junts puede acabar destartalado, ¿eh? Porque además en Junts hay no 2 almas, hay 3 o 4 almas, alguna más fuerte que las otras. Almas. Bueno, almas, por así decir, ¿no? Almas y bagajes. Eso, almejas en este caso. Entonces, no, a mí ese acuerdo del Partido Popular en Badalona no me sorprende nada, absolutamente nada, porque ya llueve sobre mojado. A ver, en el año 97 o 98, si no recuerdo mal, Jordi Pujol aprueba ya en Cataluña la ley de política lingüística que muchas veces hemos comentado aquí. El Partido Popular no la recurre ni el Congreso con sus 50 diputados, estaba en el gobierno en ese momento Aznar, ni el presidente del gobierno, José María Aznar, tampoco recurre al Tribunal Constitucional esa ley de política lingüística que arrinconaba al español, impulsando más el catalán, en el cual se vulneran derechos fundamentales de todos los españoles en Cataluña. Entonces, a mí me parece que no debe sorprendernos. Además, también esa ley de política lingüística se ha trasladado a otras regiones donde ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta. Quiero recordar aquí el caso de Galicia, que también lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, y también en Baleares y en Valencia, donde impulsan, por ejemplo, en Baleares y Valencia el catalán y en Galicia el gallego en detrimento del español y los hispanohablantes, tal y como reconoce el propio texto constitucional y el propio sentido común, que es la defensa del español como la lengua nacional en todo el territorio nacional. Eso por un lado. Pero es que luego, como muy bien ha dicho Julio, es que el Partido Popular sigue queriendo coquetear con Junts, es decir, con el separatismo catalán, el que dio el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. En el fondo, no nos podemos equivocar, que el Partido Popular, ya con la amnistía aprobada, se siente cómodo, precisamente para ya no hablar de ese asunto con Junts per Catalunya. Para ellos es importante que lo haya hecho ya el Partido Socialista, que esté aprobada en las Cortes Generales y ya que el camino pues ya sea otro, bueno, en fin, ya lo aprobó el PSOE, porque el Partido Popular siempre consolida las leyes nefastas, ideológicas y de destrucción nacional que aprueba el Partido Socialista. Hablando de eso, también antes hablábamos un poco de Junts y su influencia o su influjo en el gobierno. Si es que ayer mismo también han acordado, por ejemplo, que en las políticas comerciales la atención al cliente, también en el resto de España, no solamente en Cataluña, empresas de determinado negocio y volumen de personas, también tengan la obligación de atender a las personas en catalán en el resto del territorio nacional. No me refiero solamente en Cataluña, sino también en el resto de España. Es decir, que en Badajoz, en Cáceres o en Huelva, determinadas empresas van a tener que poner personas que hablen en catalán para realmente atender a las personas que así lo quieran. Esto es un atropello otra vez a la legalidad, al sentido común y a la unidad nacional. Todo lo que está pasando entre el gobierno y Junts, por lo tanto, Junts se siente cómodo. Otra cosa es que, evidentemente, sostener a un gobierno corrupto, a un gobierno criminal, también les pueda pasar factura, porque habrá muchas personas, evidentemente, con sentido común, que quizás voten a Junts y digan, oye, mira, por aquí no pasó. Por aquí, desde luego, no pienso pasar porque ustedes están sosteniendo a esta gentuza. Y ayer lo que pasó cuando pudimos echar esa proposición de ley que planteaba sumar, mala por otro lado, que era una especie de oficina anticorrupción, pero bajo ese nombre ya os adelanto que nada de nada, lo tiramos Vox, el PP y Junts. Vale, perfecto.
pero no es Junts el que realmente lo tiramos también todas las fuerzas políticas, y nosotros lo teníamos clarísimo, porque evidentemente Sumar no puede plantear una oficina anticorrupción burocrática cuando lo que hay que endurecer es el Código Penal, dotar de mayores medios a la Fiscalía y al Poder Judicial para perseguir los delitos y no estar con organismos que además lo tendrás que dotar de tal cantidad de gente, de dinero público, precisamente para perseguir la enorme corrupción del Partido Socialista. Es decir, Sumar intentaba lavarse la cara un poco en ese gobierno de coalición, pero es que a Sumar le da exactamente igual todo. Si con la crisis de la vivienda que tenemos, que tanto cacarean ellos, no se van del gobierno, no quieren quitarse del gobierno precisamente por el tema del dinero, como muy bien me está ahora mismo diciendo Julio. ¿Dónde van a trabajar? Claro. A ver, ¿dónde van a trabajar? Si no tienen dónde trabajar, pues no saben de nada. Es decir, son unos puñeteros vagos e inútiles. Entonces están ahí agarrados a lo que sea, van a aguantar lo que sea, todos ellos. Y los pocos, hay unos pocos que son valiosos y tal, y que bueno, están perdiendo la última posición de dignidad que les quedaba. Los otros ya se saben, no se van a ir de ahí nunca. O sea, o los echas con agua hirviendo y con lejía, o no se van, porque no van a encontrar un sitio donde alguien les trate de usted, les pida un favor, puedan decidir sobre colocar a un primo, a un allegado, cobren 4.000 euros al mes y no hagan nada. O lo que hagan sea peor para la gente. No van a encontrarlo. A ver, yo en relación con esta postura o política, estrategia del PP, y sobre todo ver al señor Albiol conciliando e intentando ser un buen catalán, me parece un espectáculo pues ciertamente desnortado. El señor Albiol viene ya produciéndose como si se tratase de un actor cómico, porque comparece en desalojos con las cámaras detrás para hablar con los ocupas y ser él pues quien finalmente alcanza la solución con los ocupas para desalojar viviendas en Badalona. Eso, si no fuera por el cariz de actor que tiene, pues un alcalde no debería estar en ese tipo de situaciones. También considero que el PP, salvo honrosas excepciones, y en esas excepciones pues yo creo que el señor Fernández pues es una honrosa excepción. Alejandro. Acláralo porque hay mucho Fernández. Mucho Fernández, ¿verdad? Madre de Dios, madre de Dios. Sí. Pues has hecho muy bien y te lo agradezco. Salvo honrosas excepciones, yo creo que el PP catalán también tiene ese complejo de mal catalán, de no ser pura sangre y tener que estar siempre agradando a los independentistas, pese a que sabe que los independentistas sienten asco por cualquier persona que se considere catalana y española. Y también a la vista de por dónde va enseñando el PP la patita, yo creo que, sinceramente, pues es mi opinión, puedo estar equivocado, pero yo creo que si tú eres catalán y eres español, el PP te va a dejar tirado en Cataluña y va a pactar con los independentistas a costa de los derechos de los catalanes que se sienten españoles en Cataluña, porque es lo que ha venido haciendo. Y es, lamentablemente, lo que cada vez que le ponen en bandeja meter la patita, pues la meten y nos la enseñan. Francas y luego Arturo. Sí, no, a ver, es que hay dos temas. A mí sobre lo de Albiol me suena, y Badalona, quién te ha visto y quién te ve. Porque conociendo al personaje me choca que haya hecho eso. No me choca que haga cosas raras, porque tampoco es que sea muy profundo, pero me choca porque más bien viene del otro lado, con lo cual es muy chocante eso. Va a hacer lo que le hayan pedido que haga. Pero no por el PP de Cataluña, porque ahora mismo Ignacio recordaba un momento que aquí, a dos de aquí presentes, nos costó pues unos cuantos kilómetros de ir a vivir lejos.
Fue la famosa ley de normalización lingüística. Nos dio la vida. Sí, nos dio la vida, pero las cosas no estaréis aquí en este programa. Pero la patada, hay que mirarlas con perspectiva. Pero la patada exactamente, a mí me mandó 600 kilómetros, que son kilómetros. No lloremos, tío. No lloro, pero que me sé bastante el tema, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque me tocó negociar con gente muy rara, el que se votaba porque no querían que votáramos lo que no querían que votáramos y nosotros no queríamos votar lo que querían que votáramos. Y entonces hubo que hacer una cosa muy rara, que era votar no a la ley en sí, pero votar que sí a según qué puntos, salir a mitad de una votación, cosa que no está permitida. O sea, en fin, fue un show, simplemente porque Aznar quería paz y tranquilidad, que es lo que el PP ha buscado. Y yo estoy convencido de que Feijóo lo que va a querer es primero gobernar solo y después gobernar con PNV y con Convergencia. Y en tercer lugar, aceptar los votos de Vox si los acepta. Eso no tengo ninguna duda. Y sobre el tema de las elecciones y lo que está pasando en Cataluña, hay una frase en catalán que es «el fems esquitxa», es decir, el estiércol salpica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, claro, hay votantes de Junts que son normales, hay votantes incluso de Esquerra que son normales, o sea, son gente normal, me refiero, que tienen principios, que lo de las fulanas no les parece que sea lo más correcto para una situación familiar. Si no hablan catalán, claro. Lo de robar mañana, tarde y noche tampoco les parece correcto, sí, aunque estén encantados con votar la opción que voten. Y claro, esto le comento que estás incómodo. Sí, son gente normal, que les parece fenomenal que los padres no puedan elegir cómo educan a sus hijos. Gente normalísima. Y he dicho que había gente normal. Qué cantidad de normalidad hay. Eso es lo que voy a decir. Como en Alemania en el 33. Lo que voy a decir, que siento si hiere a alguna sensibilidad, yo pues he estado durante mucho tiempo muy vinculado al Partido Popular. No quiero decir que no lo siga en la actualidad, aunque no tengo las relaciones que tenía antes. Nadie es perfecto, Arturo. Pero bueno, pero quiero empezar con honestidad diciendo de dónde he estado desde el punto de vista y luego porque lo que voy a decir no creo que vaya a gustar mucho. Es decir, el dilema del PP es que no sabe situarse que no sabe tomar una posición en el dilema continuismo, mero continuismo o cambio, ¿no? Es decir, el Partido Popular que no se puede sorprender oyendo al Albiol, que no son las ideas que comparte la gran mayoría de gente del Partido Popular sobre este tema, en otras, por supuesto, pues estarán de acuerdo y además es muy buen alcalde de Barcelona, pero desde luego lo que ha dicho sobre la lengua no tiene un pase. Pero que no se puede extrañar de que haya amplios sectores de la sociedad española que son partidarios ahora mismo y muchos son del Partido Popular. No pensemos que la gente se ha hecho así de Vox y tal. No, la gente, o sea, Vox aglutina el voto de rechazo de gente que está absolutamente harta y gente que pide o da prioridad a una sacudida catártica, a una catarsis, a una sacudida catártica. Entonces, recuerdo Ortega y Gasset en el año 1914, cuando fue al Teatro de la Comedia y dictó su famosa conferencia de Vieja y Nueva Política, dijo una cosa importante. En épocas críticas puede una generación condenarse a histórica esterilidad si no es capaz de licenciar las palabras recibidas, los credos agónicos y hacer en su lugar una enérgica afirmación de los sentimientos y de los valores que tiene. Es decir, cada generación y cada individuo y cada generación, si quiere ser útil a la humanidad, tiene que empezar siendo fiel a sí misma. Y yo creo que en el Partido Popular lo que fallan son las convicciones. Es un partido que no anuncia nada nuevo. Parece un partido rutinario, funcionarial, agarrado al turnismo. Es decir, me toca gobernar, yo soy la alternativa, estos se van a caer en algún momento y me toca a mí, ¿no? Las cosas hay que ganárselas, ¿no? Que no ilusionan, no tienen una ambición, un proyecto, no tienen una ambición nacional. Es difícil construir una alternativa sin que haya un proyecto de futuro que ilusiona a la gente. Es decir, decía Aristóteles en su retórica que los tres vectores importantes precisamente la retórica es persuadir, que es el patos, el etos y el logo. Es decir, el patos, que las emociones
que los sentimientos, interesar a la gente por la trama argumental de qué consiste la política española, dónde está la política española, el ethos, el carácter de un político que se manifiesta en los actos, no tener miedo, que si hago esto a ver si va a ser peor, porque le voy a fortalecer a Sánchez. Usted haga lo que tenga que hacer, que viva como piense, que no esté pensando como viva. Y luego el logos. El PP tiene ahora mismo ideas mansas y ideales exangües, exánimes, agotados, y tiene que fortalecerse. En tercer lugar, la gestión en sus comunidades autónomas y ayuntamientos, y hay numerosas excepciones, pero por lo general pues es una gestión correcta, pero tampoco puede que nadie pensar que es una plantilla de lo que va a hacer el PP en el gobierno, porque es bastante anodina, no soluciona muchas veces los problemas de la gente. Se ha visto en Castilla y León con el tema de los incendios, donde además no ha habido ninguna responsabilidad política y se les ha quemado entera la comunidad. No piensan a largo, están pegados al terreno, pero no levantan la vista, no miran más alto y más largo. Y en este momento en España no hay una nostalgia de estabilidad, ni tampoco una búsqueda de la tradición institucionalista. La gente está harta, que quiere una patada en el tablero. Y es lo que está pasando en España, y por eso está habiendo esos movimientos tan fuertes de votos. Y yo, con la mejor intención, a lo mejor no sé quién para decirlo, pero desde luego soy un hombre libre, he querido decir esta mañana estas cosas del Partido Popular. Por cierto, no sé si vieron ayer lo que sucedió en el Congreso de los Diputados. Se celebraba una comisión de Industria y Turismo. En ella se tenía que votar una iniciativa del Partido Socialista sobre industria ferroviaria. Sin embargo, la presidenta de esa comisión, que era de Esquerra, llegó un momento dado en el que solicita, luego la termina suspendiendo la votación, solicita que se espere unos minutos para proceder a votar, porque había diputados socialistas que no estaban presentes, que llegaban tarde, y en concreto había una diputada del Partido Socialista que de hecho estaba en un tren atrapada porque ese AVE venía con retraso. En fin, que no se puede retrasar más, somos nosotros, para irse a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Interesantísimo. Sí, y me falta una cosa, que al PP le falta capacidad anticipativa, no tiene capacidad. Fue el pasado 8 de septiembre cuando el presidente del gobierno anunciaba un nuevo paquete de medidas para apoyar al pueblo palestino, entre ellas una clave: la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel. Un carácter urgente que, sin embargo, podría seguir retrasándose porque el gobierno dice tener voluntad, pero también una gran complejidad técnica. El motivo sería que el decreto ley anunciado por Sánchez afectaría a varias leyes y acuerdos internacionales que harían tambalear al gobierno español a nivel internacional. Tras su ausencia en el Consejo de Ministros de esta semana, la portavoz del Gobierno lo posponía, sin certeza absoluta, a la próxima semana. Las cosas, evidentemente, hay que hacerlas bien. Es un Real Decreto complejo también en su redacción y, desde luego, la voluntad es, si no ha podido ser en este Consejo de Ministros, es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene. Pero por favor, ninguna duda. De no incluirlo el próximo martes, el Ejecutivo se encontraría con el portazo de otro de sus socios. Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenezca no vayan al Consejo de Ministros. Porque desde Izquierda Unida no tienen duda. Desde luego no entendemos que ese decreto no haya salido. Ya es urgente que salga, hay un compromiso claro. Nosotros hemos ofrecido todo tipo de apoyo técnico para solventar esos problemas y si hubiera discrepancias entre ministerios, pues tienen que solucionarse ya. Una presión que recae directamente sobre los de Pedro Sánchez, que a estas horas los ministerios de Economía, Defensa y Hacienda no encuentran un encaje legal al decreto estrella que Pedro Sánchez anunciaba hace apenas 10 días. En el día de ayer, en la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros, se le preguntaba a Pilar Alegría por esa violencia pro Hamás, una violencia que la portavoz del Ejecutivo limitaba a 4, 5 o 10 desalmados. Ha sido una movilización mayoritariamente pacífica. Y es verdad que en cada manifestación o en cada movilización siempre hay 4, 5, 10, podemos utilizar el término desalmados, que intentan tener un protagonismo que en absoluto le corresponde.
porque aquí esas movilizaciones, como les decía, que han sido pacíficas, lo que han querido es trasladar una posición contraria y clara frente a la masacre que está viviendo el pueblo de Gaza. No se han debido de enterar en el Gobierno, nos ha debido conocer Pilar Alegría la noticia de que la policía identificó a 9 condenados por la Kale Borroka en Callao y que además entre todos los identificados también había varios yihadistas. Hablemos ahora, y ya luego doy paso a la mesa para que realicen los análisis que consideren oportunos, hablemos ahora también de esos eventos deportivos, porque en el día de ayer Radio Televisión Española anunciaba que se sacaba de Eurovisión. Habrá muchos que digan total para lo que enviamos, para qué vamos a ir, pero es algo que podría extenderse a demás eventos. La televisión pública al servicio del gobierno ha tomado una decisión. España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen. Posiblemente la elección haya sido del Ejecutivo, aunque digan lo contrario. Pero eso lo decide Radio Televisión Española, no lo decidimos aquí. Así ha defendido el movimiento el presidente del ente público. Y en este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer, en aquella pequeña parte que podemos hacer, un gesto, una señal para llamar la atención también del resto de televisiones que forman parte de la UER. Patxi López ha hablado al respecto y ha dejado caer que pueden verse involucrados otros eventos deportivos. Acabo de decir que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos, pero en este momento lo que estamos haciendo es instar. Entrando a su juego, el Atlético de Madrid debería romper con Quantum Pacific Group, sociedad controlada por Idan Ofer, que posee más del 28% del conjunto colchonero. Ofer es israelí. El Atleti debería quedarse sin inversor. Al Movistar Team, equipo ciclista, habría que señalarle y restringir su participación en competiciones, ya que Quantum Pacific cuenta con el 43% de la sociedad que gestiona el equipo. ¿Cómo se atreven? El Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia Vitoria-Gasteiz y el Valencia Basket deberían presentar su renuncia a jugar la Euroliga de baloncesto. ¿Por qué? El Maccabi de Tel Aviv va a participar. Y también el Hapoel Tel Aviv, rival del Barça. Hay que cancelarlo. En fútbol, tanto el Celta de Vigo y el Betis no pueden compartir competición con el Maccabi de Tel Aviv, también clasificados para la Europa League. En este caso habrá que sacar comunicado. La incoherencia y la absurdez se plasma tanto en las palabras como en los actos. La Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por las protestas. Iban contra el equipo Israel Premier Tech. En cambio, en la Vuelta a Cataluña y la del País Vasco, no ocurrió nada. Los intereses del Ejecutivo y su máximo portavoz, Radio Televisión Española, no los pueden esconder. Se está celebrando el Mundial de Atletismo en Tokio. Hay atletas israelíes. Y sí, se está emitiendo en Teledeporte. Aquí mejor no meterse, ¿verdad, Patxi? No lo decidimos aquí, nosotros. En cambio, a Colombia, Venezuela, países africanos, no se les cancela. Narcoestados, dictaduras donde se cometen asesinatos. En estos casos, los intereses tienen otros vientos. Uno de los máximos exponentes de la izquierda, Javier Bardem, ha dicho esto. I won't work. I cannot work with somebody that's justify or support the genocide. I can't. Pues su última película la compartió con muchos judíos. Las figuras más importantes de la industria de Hollywood son de origen judío. Bardem se entiende que no va a hacer más películas con ellos. En fin, vamos ya con las valoraciones que se puedan realizar aquí en la mesa. No sé cómo veis. Sí, muy rápido. A ver, lo de Pedro Sánchez convocándonos un lunes a media mañana por un tema urgente que un mes después no se ha movido, pues es de farsante esférico, con lo cual pues nada, yo sigo felicitando a la gente que le vota porque está muy bien, o sea, dejarse tomar el pelo es una manera de vivir como otra cualquiera. Y sobre Pilar Alegría es muy interesante porque sí son 10, ha dicho 4, 5 o 10 como máximo, ¿no? Pues dice dos cosas. Una, que los 9 identificados, pues son 9, solamente habría uno descontrolado, es un tema bastante numérico, pero sobre todo está diciendo que el gobierno, y sobre todo el delegado del gobierno, es tonto del todo, porque si no es capaz de con 10 resolver un problema y 10 consiguen parar un acontecimiento internacional como es la Vuelta Ciclista a España y su llegada y el último día, pues quiere decir que está llamando inútiles a mucha gente, entre ellos probablemente a ella misma por formar parte de un gobierno tan inútil. Estoy de acuerdo en que tiene razón, son inútiles. Ignacio. Yo creo que el delegado del gobierno tiene mucha culpa, pero el responsable último es Pedro Sánchez, por inducir a la comisión de delitos, por ejemplo, contra los bienes públicos, contra la autoridad. En fin, es que esto es bastante gordo lo que pasó el otro día. Es decir, que no se celebre
un acontecimiento deportivo internacional en España por culpa del presidente del gobierno alentando a las masas, a las hordas marxistas y terroristas a que vayan y que bloqueen este acto internacional deportivo, es muy gordo. Él lo que quiere es poner el foco en el asunto de Hamas, de Gaza, que está evidentemente con Hamas, con los terroristas. Claro, ¿pero por qué? Tapar su corrupción. Pues también hay una unión clarísima entre toda la porquería internacional. Hamas, Sánchez y las dictaduras comunistas y socialistas en el mundo. Y eso es donde tenemos, yo creo, que poner constantemente el foco. Es que se cometieron delitos y el gobierno, en vez de velar por la ley, el orden y la autoridad, impulsa el desorden, el caos y la comisión de delitos. Yo creo que los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, no quieren poner el foco en lo que realmente pasó el domingo, que no es la sociedad civil organizada cortando carreteras, no, que es la comisión de delitos flagrantes con el daño internacional y nacional que eso supone para todos los españoles, para el conjunto de los españoles, alentado, inducido por el propio gobierno. Esto es una verdadera barbaridad y no puede pasar de soslayo por mucho que todos los días el escándalo del gobierno tape el del día anterior. Esto que pasó es tremendo, a nosotros nos parece una verdadera barbaridad, evidentemente estamos estudiando todas las acciones jurídicas al respecto y vamos a seguir, vamos denunciando esta situación porque, claro, es que jamás ha felicitado a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no es que no esté con Israel, es que detesta a Israel. ¿Pero por qué detesta a Israel? Porque Israel a día de hoy está haciendo frente al islamismo, al islam político. Está haciendo frente Israel. Y también por un uso político aquí a nivel nacional. Por supuesto, y por el uso político. Eso es, y por el uso político personalísimo suyo. Por eso se levantó el lunes de la semana pasada diciendo: voy a poner el foco en esto, voy a aprobar un decreto ley. Luego, ya ves a la ministra que dice, a la ministra y portavoz dice: bueno, es que hay que hacerlo bien. ¿Qué pasa? ¿Que tu jefe no lo dijo bien? ¿Tu jefe no lo explicó bien? Claro, luego se dieron cuenta de las consecuencias que también tiene para España la irresponsabilidad del presidente del gobierno. Y nosotros hemos hecho ya un análisis bastante detallado de las consecuencias que tendría para España la irresponsabilidad de este presidente del gobierno con ese decreto ley. Eso sí, no les vamos a decir todo lo que conlleva, precisamente porque de verdad esto es de locos. Pero además es que este gobierno, os acordáis, y cada vez que aprueba una norma se equivoca una y otra vez. La ley del sí es sí, al final soltando violadores y abusadores sexuales, una tras otra, tras otra. ¿Tú crees que les preocupa las consecuencias para España de ese decreto? ¿Les debe preocupar las consecuencias para alguien de ellos? Porque yo, que les preocupa las consecuencias para España, no me lo creo. O sea, les importa un pimiento. Lo que pasa es que igual no tienen a nadie capaz de hacerlo tampoco. Lo explican, y lo que es alucinante es lo del Partido Comunista, que es lo del chico del Partido Comunista que dice: les hemos dado todo el apoyo técnico. ¿Pero qué técnico? Si no tenéis ni idea de nada. O sea, el Partido Comunista en España no tiene nadie que sepa nada. Lo único que sirve es para lanzar eslogans. ¿Qué coño apoyo técnico? Durán. En varias cuestiones querría señalar. En primer lugar, en relación con lo sucedido y la salvajada que se produjo en relación con la final de la Vuelta a España, señalar que la policía, o sea, existe una veintena de policías lesionados, heridos, maltratados, con consecuencias físicas y para su integridad física, que yo, a mi juicio, no debería esto quedar en saco roto y debería analizarse desde el punto de vista técnico sobre qué dispositivo se ha establecido para ver si en realidad el delegado de gobierno, el ministro y en última instancia el presidente del gobierno pusieron en peligro a los policías, a los cuerpos de seguridad del Estado por razones políticas. A mi juicio, deben analizar desde el punto de vista técnico de estos despliegues para ver si es normal que con un contingente de manifestantes que es menor a la de un partido de fútbol de cualquier fin de semana, pongas incluso menos medios policiales y a ver en qué medida o cómo se desplegó este operativo. Por otra parte,
habéis comentado, habéis hecho referencia a si la postura de Pedro Sánchez es una postura que tiene como única finalidad o una gran parte de su actuación se debe al uso político. Yo dudo de que eso sea así. Ahora le aprovecha esta postura, pero yo, sinceramente, me guardaría muy mucho de enemistarme con un país y un gobierno como el de Israel. Es decir, no hay enemigo más serio que Israel como para ir andando haciendo el tonto con un país como Israel que lidera además en asuntos de inteligencia. Y en asuntos de inteligencia. También es cierto que de momento lo único que hemos visto por parte del Ejecutivo es de cara a la galería, que luego no se ha materializado en nada en concreto. En este caso, con este plan o este decreto que anunciaba bombo y platillo, y tampoco, por ejemplo, con el embargo de armas que decían que se suspendía y luego tampoco se suspendió. Yo, mira, en relación con el Real Decreto, a mi juicio, ese Real Decreto, o Real Decreto Ley que pretenden aprobar en contra o supuestamente para llevar medidas y de embargo o respecto del comercio con Israel o con empresas israelitas, yo creo que la lectura que hay que hacer de ese Real Decreto Ley es con el Código Penal al lado. ¿Por qué? Porque a mi juicio, por eso tienen un cierto temor y están aplazando esas decisiones. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno español va a incumplir contratos ya firmados en ejecución, con cargo a las arcas públicas de los españoles, por tu pura conveniencia. Eso tiene un nombre en el Código Penal. Quiero escuchar la opinión de Arturo, pero va a tener que ser tras una breve pausa de publicidad. Siete millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias. Vamos a seguir hablando sobre este asunto, pero me gustaría que vieran los siguientes datos, porque en los últimos días sí que es cierto que se ha hablado mucho de genocidio. Al principio del programa hacía referencia a ello Josep María Francas y también el propio Julio Ariza. Sin embargo, queremos fijarnos si estos datos, si los enfrentamos con los de los cristianos perseguidos en el mundo, ¿qué es lo que sucede? Marian Vallejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Vamos a verlo porque hay una palabra en estas últimas semanas que no dejamos de escuchar y es genocidio. Se está utilizando para calificar a Israel por sus ataques sobre la Franja de Gaza. Según datos de Hamás, desde el comienzo de la guerra han muerto 60.000 personas, de las cuales 30.000 presuntamente serían civiles. Unos datos escalofriantes, pero que nos deberían hacer reflexionar sobre otros asesinatos y persecuciones. Hablamos de los cristianos, que es una de las religiones más perseguidas a nivel mundial. Puertas Abiertas realizó un informe sobre esto, el estudio Lista Mundial de la Persecución, donde se analizó los asesinatos de cristianos durante todo el año 2024. A nivel mundial, casi 5.000 cristianos fueron asesinados el año pasado, aunque es probable que la cifra sea aún más elevada. Unos datos que, por desgracia, van a aumentar este mismo año, porque solo entre enero y agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados solo en Nigeria. Si vemos también a nivel mundial los datos de ataques, durante todo el año 2024 se registraron casi 15.000
15.000 asaltos a iglesias. Otras 20.000 personas han sufrido ataques en sus casas por el mero hecho de creer en Dios y más de 280.000 personas han tenido que huir y vivir en la clandestinidad. Nigeria, como decimos, es uno de los países donde más cristianos son asesinados, pero en esa lista mundial de persecución aparece el nombre de otro país y es Corea del Norte. Entre 50.000 y 70.000 cristianos han sido internados en centros por practicar su fe. Pakistán, Irán, Afganistán e India son también de los países más peligrosos, ya que al contar con una fuerte presencia musulmana, la persecución a los cristianos va en aumento. En base a todos estos datos, cada día, de media, más de 12 cristianos son asesinados por su fe. Unos datos muy preocupantes que deberían hacernos preguntarnos por qué una cosa es genocidio y otra cosa está totalmente silenciada. Gracias, Marín. Totalmente silenciada esa masacre de cristianos en el mundo. Fíjense en ese dato, 12 asesinados al día. Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo hablo un poco con mentalidad de esta radio, ¿no? Como diría Borges, ¿no? En el sentido de que sitúo las piezas en el puzzle y que luego cada uno las case como pueda, como quiera. Quiero decir esto, el incesante Sánchez ahora abandera la yihad antisemita, ¿no? También, ¿no? En uno de sus múltiples papeles, acompañado por la patrulla canina que le sigue y le idolatra como si fuese una secta, y que son incapaces, incluso siguen los argumentarios al pie de la letra y ni siquiera se atreven a utilizar sinónimos, sino que lo clavan todo con la misma plantilla de Sánchez, ¿no? Sánchez es el chico del bidón de la gasolina, ¿no? El simpatizante de terroristas y el partidario de la violencia, ¿no? Polariza por interés electoral, porque a Sánchez, es decir, este compunjamiento, el hombre que sale conmovido y con una compasión universal sobre lo que está pasando en Gaza, conociéndole, es un sentimiento absolutamente impostado, un fingimiento, que lo único que intenta además es agitar una pulsión extremista contra Israel. Es decir, se ha situado, y como presidente del gobierno, ha situado a España en la peor de las posiciones. Hemos perdido nuestro prestigio internacional. Somos un país irrelevante, amigos de Hamás, del Partido Comunista Chino, de Maduro, en fin, de lo peor que hay ahora mismo y del sur global. Es decir, justamente lo contrario de la posición de España, que siempre ha sido una posición prooccidental. Este hombre se ha convertido en un proislamita. Bueno, hay que decirlo, digo quizá con un sentido irónico, que tiene una ventaja. Se puede casar hasta 4 veces, con lo cual, y no con la misma, con lo cual diluiría el peso de Begoña en su vida, y quién sabe si incluso que podría abrir una vía colateral del negocio de las saunas de su suegro. ¿Cómo puede hablar de Gaza? ¿Cómo puede hablar de Gaza, de los desheredados, de los pobres, un señor que en su entorno personal y su familia se han forrado? Pero es una cosa que es que no tiene absolutamente ninguna presentación. Niega el derecho de existencia de los judíos, el derecho a existir de los judíos. Ahora se dedica a perseguirlos. Si va un judío a Eurovisión, nosotros no vamos. Pero ¿qué tendrá que ver un violinista? ¿Qué tendrá que ver un actor? ¿Qué tendrá que ver un atleta de salto de pértiga? Es decir, con las actuaciones de su gobierno, que a mí personalmente lo de Gaza también me parece que es una catástrofe moral y no me gusta, ¿no? Pero recordemos que todo empezó por Hamás, ¿no? Que el 7 de octubre mató y violó a 1.300 personas y sigue reteniendo todavía, a pesar de que su pueblo se está muriendo de hambre y está muriendo en la guerra, a los rehenes que secuestró ese día. O sea que hay una insensibilidad también muy clara por parte de Hamás. El perdedor es España, ¿no? El perdedor es España, como siempre, y yo quiero llamar la atención sobre un tema: radiotelevisión española. Es decir, lo que está pasando, bueno, yo a veces estoy en casa, pongo la televisión, si alguien quiere ver los informativos, si alguien que tiene la paciencia y puede soportar lo que se está diciendo en televisión española, una televisión pagada con el dinero de todos y absolutamente monopolizada por el gobierno, es una cosa absolutamente horrorosa. Se ha borrado la actualidad nacional, no existen los problemas de los españoles, lo único que existe es Gaza. Gaza es una trampa para elefantes, una trampa que ha
puesto encima de la mesa un tramposo, un sablista, un truchimán como es el señor Sánchez y un timador, ¿no? Entonces, bueno, pues el PP, volvemos un poco tal, ¿qué hace con 4 consejeros en el Consejo de Radiotelevisión Española? Si tenían que irse, y tenían que irse al juzgado y poner una querella por prevaricación, por omisión, por malversación, por lo que sea, contra el presidente de Telemadrid. Por cierto, el presidente de Televisión Española, por eso he dicho lo de Telemadrid, fue director general de Televisión de Madrid, de Telemadrid, con Cristina Cifuentes. Es decir, que tenemos una vista verdaderamente impresionante y luego pasa lo que pasa. Ahora es el presidente más sectario que ha tenido la televisión nunca, y yo creo que el caso de... O sea, no sé si los políticos que están metidos muchos en el Congreso, en el partido, etcétera, se dan cuenta de cómo es Televisión Española y el lavado de cerebro que hace todos los días. Es una cosa vergonzosa. Por este otro lado, Francas. Sí, la ventaja que tiene Televisión Española es que la ve poca gente. No te creas. Lo cual quiere decir que gastamos mucho dinero para poca gente. Pero yo no voy a entrar porque creo, al venir cada día tiene un problema, que es que como ese tema sale ya me repetiría. Lo único que voy a añadir como así extra es que el concepto genocidio no tiene que ver con la cantidad, sino con la cualidad. Es decir, no es más genocida matar a 2.000 que matar a 750, sino que se es genocida si matas a todos aquellos que, lo que sea. Es decir, cuando tú matas a la gente por ser gitana, eres genocida. Si solo tienes 200 gitanos, no vas a matar a 5.000. Matarías 200, pero eres genocida. En cambio, si matas a 20.000 que estaban no sé dónde en una ciudad y están mezclados, no es un genocidio, será otra cosa. Lo digo por el tema, por lo que se ha dicho aquí de los cristianos. Si matas a la gente por ser cristiana, eso es genocidio. Si matas a la gente por ser terrorista y con eso te llevas por delante a 200 más o a 1.000 más, no eres genocida, eres un salvaje, pero no eres genocida. No por matar a los 200 terroristas, sino por llevarte por delante a todos los que están alrededor. Yo el día siguiente que pasó lo de Hamás, y siento ser profeta y lo dije aquí, dije que Israel tenía 2 opciones. La solución que yo le llamé solución Múnich, y la solución que iba a tomar. La solución Múnich para mí era la única posible, que era lo que se hizo en Múnich, que es lista de los tíos que han intervenido y tardaremos 2 o 3 años, o 4 o 5, pero no va a quedar ni uno, porque me los voy a pulir uno a uno. Y eso Israel es capaz de hacerlo. Ha optado por una solución distinta, se va a echar a todo el mundo encima. Y creo que al final Israel como Estado va a tener un problema grave en su situación en el resto del mundo. Por el tipo de solución que ha optado. Yo querría dedicar una mención especial a Javier Bardem, porque este sujeto, este actor, va y nos dice ahora que no piensa trabajar en ningún proyecto que tenga que ver con ninguna productora, con ninguna empresa, con nadie que tenga algo que ver con el genocidio, es decir, con nada que tenga que ver con una empresa o empresas productoras israelíes, ¿no? Chaval, eres un cachondo. Si llevas forrándote y trabajando para las productoras israelíes y tu riqueza, tu fortuna, la has hecho trabajando para ellos, ahora es muy fácil. Ahora tu sacrificio lo hace cualquiera. De verdad que es que yo no entiendo cómo pueden ser tan hipócritas cuando probablemente, si tiene algún problema de salud, irá al Hospital Monte Sinai. Ya fue. O si no en España, a la Ruber. Porque todos estos progresistas les encanta vivir y haciendo todo lo que critican. Hay que coger una planta entera para que pudiera parir su... Por favor, es que no sabía si venían 7 o 10 o 20. Entonces... Una planta entera, del Monte Sinaí. Sí. Yo me pregunto, ¿a alguien le gusta lo que está pasando en Gaza? ¿A nadie? Nadie. Supongo que igual a Netanyahu sí, no lo sé. No, evidentemente no, por muchísimas razones. Pero evidentemente no. Lo que pasa es que Pedro Sánchez lo que quiere es aparentar que él es el que va a conseguir la paz y que la gente que no le apoya a él, Pedro Sánchez, está a favor de la guerra en Gaza. Ese es el contexto. Eso es lo que busca. Es el contexto y lo que busca políticamente. No. Dice, yo voy a abanderar ahora esta causa. Yo voy a conseguir la paz. Pero mequetrefe, ¿tú qué paz vas a conseguir en Oriente Medio? Vamos a ver. Claro. ¿Y por qué nunca habla de Hamás?
¿Por qué nunca habla de la organización terrorista Hamas, que fue los que el 7 de octubre del año 2023 entraron en Israel y cometieron esas atrocidades, esas barbaridades por parte de esos terroristas, es decir, la pura barbarie islámica? Nunca lo quiere condenar, que tienen todavía rehenes israelíes. ¿Por qué nunca habla de eso? Si Israel lo que quiere es que se devuelvan y esos rehenes se liberen. No quieren entrar en eso, porque en el fondo les da igual la paz, porque utiliza todas las desgracias del planeta para su propia causa política. No, para dividir a la gente. Y al principio, no, por supuesto, siempre, por eso dividir, y para su propia causa política, en nada que él tiene el olfato, es decir, esto no le está gustando mucho al pueblo español o a la comunidad internacional o a quien sea. Si yo puedo sacar tajada política de una desgracia, la saco una y otra vez. Claro, al principio hemos visto lo que está pasando en Nigeria. ¿Por qué nunca hablan de esto? Porque les da exactamente igual, no pueden sacar tajada política de un exterminio constante por parte del islamismo, colaborador también con Pedro Sánchez respecto de los cristianos. No voy a hablar del anticlericalismo histórico y actual, del DNI, directamente de la gente del Partido Socialista. Me refiero a la militancia y a la estructura del aparato del Partido Socialista en toda su historia, porque desde que nació en 1879 ya era un partido profundamente anticlerical que perseguía a los cristianos, como luego, por ejemplo, se vio en nada que se implementó en España la Segunda República, por hablar ahí del Partido Socialista. Pero ¿qué pasa? Si es que Gaza y Nigeria están a la misma distancia prácticamente de Madrid, 3.500 kilómetros. ¿Le importa mucho lo de Gaza? Sí, a todos nos importa lo que está pasando en Gaza. El análisis político es muy dispar, pero ¿en lo de Nigeria? ¿Por qué no te importa? Islamismo. Y hablando de eso, es que estamos importando muchísima gente de Nigeria. En Nigeria, además de ese genocidio institucionalizado de una manera, también se vulneran derechos básicos de las mujeres. Por ejemplo, el matrimonio forzoso está implantado. La mutilación de las niñas está implantado. Y estamos importando ese tipo de personas también aquí en España, con esa cultura que para Pedro Sánchez es lo idílico. Es decir, todo está bastante unido y por tanto felicito el vídeo de la entradilla. Bueno, no sé si han visto precisamente también esta imagen que compartía la dueña de su propia librería a través de las redes sociales, pero también de la que se ha hecho el debate y muchos otros medios de comunicación, como esta mañana, Mañanas en Libertad de don Luis del Pino. Esta es una librería que ha amanecido con estas pintadas que están viendo en sus pantallas, con pintadas pro Hamas. Además, hay otra de las imágenes, no sé si la tenemos también, donde pone arriba precisamente judíos. En fin, y en Londres, ya lo saben, este fin de semana se producía una manifestación contra la brutal oleada de inmigración ilegal, una manifestación en la que también, por cierto, participaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, aunque de forma telemática. Occidente está en una situación límite. Gran Bretaña y España están en una situación límite. Nuestra identidad como civilización y nuestros mayores logros como la democracia, el derecho de propiedad y la libertad de expresión están bajo asedio. Lo peor es que este ataque viene desde dentro de nuestras fronteras. Viene de quienes han promovido la inmigración masiva e ilegal de inmigrantes. Una auténtica invasión. Nosotros tenemos claro que solo existe una alternativa que salvaguarde lo que somos y la paz de nuestras calles. La deportación masiva de inmigrantes no integrados. Vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos contentos. Ha empezado la Champions. Estamos felices. Estás contento porque ha ganado el Madrid. Bueno, y porque hay otros detalles también que luego hablaremos de ello, pero principalmente ahora nos vamos a centrar en Sumar, porque ha dejado en el Congreso, ha presentado una proposición no de ley, porque ahora en el 25 de septiembre se va a celebrar el aniversario de los últimos asesinados fusilados por Franco, de la pena de muerte. Pues bien, Sumar ha presentado esta proposición no de ley en el Congreso y la exposición de los motivos dice que el 27 de septiembre de 2025 se conmemorará el 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, como he mencionado, y dice, al Estado le corresponde la obligación de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos. Dice, también se responde a una exigencia del derecho fundamental internacional de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Básicamente, Sumar está expresando pues, que haya un reconocimiento personal y colectivo
y que se rinda homenaje a todas las personas que fueron ejecutadas durante el franquismo por razones políticas e ideológicas de conciencia. Y cuando mencionan a quién va a ser, dice el 27 de septiembre del 75 las poblaciones de Olló de Manzanares en Madrid, Barcelona y Burgos fueron ejecutadas por fusilamiento 5 personas. Dice José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo. Bien, estas personas pertenecían al Frente Revolucionario Antifascista y junto a Ramón García Sanz. Y menciona también a 2, a John Paredes Manot, Arias Chiqui y Ángel Otaegui, miembros de ETA. Sumar básicamente está pidiendo que haya un homenaje a asesinos y lo pide en el Congreso de los Diputados. Que yo esté en contra de la pena de muerte no significa que haya que rendir homenaje y tratar como mártir y como héroes de la libertad a estos etarras. Y creo que no lo han entendido ellos muy bien, porque una cosa podemos hablar de la pena de muerte, de los asesinatos, ¿por qué no tampoco meten a todos los asesinados realmente durante la época del franquismo en ambos bandos? Y luego, sí, bueno, en los diferentes pueblos siempre habrá en Azpeitia homenajes también, como hemos visto anteriormente en la imagen, no sé compañeros si la podemos volver a ver, en una representación de lo que fueron y hablando de la historia de estos dos etarras, de Chiqui y Otaegui, y lo que hacen es promover actos institucionales de reparación y reconocimiento, así alegan, para todas las personas. Covite ha denunciado pues, que estos hechos, tanto Sortu como Bildu, lo hayan organizado en esta exposición, que son responsables, estas 2 personas son responsables de asesinatos de policías y guardias civiles, uno que era cabo primero de la Benemérita. Pues esta es la situación. Sumar ahora presenta esta proposición no de ley para conceder la etiqueta de mártir libertadores a personas que realmente fueron asesinos. Y lo quiere hacer el Congreso de Diputados y le dice al Gobierno, además, con el que esto es la cuestión de la proposición no de ley, que no pase que no tenga esa fuerza de ley, que no pase por el Congreso de los Diputados, que por favor homenajemos a etarras. Esta es la memoria histórica de la izquierda, hacer homenajes a terroristas condenados por ser del FRAP y por actuación terrorista en España, del FRAP y de la ETA. Hablando de eso, el FRAP, ¿quién lo funda? Un militante del Partido Socialista. Una persona que fue ministro del Partido Socialista, Julio Álvarez del Vallo. 1971, funda el FRAP. El otro son los etarras, marxista-leninista, con más de 1000 asesinatos en España, donde tenemos más de 379 asesinatos sin esclarecer, que se pueden esclarecer a golpe de llamada por parte de Sumar, que está en el Gobierno de España con el Partido Socialista, porque es el pacto con Bildu. Homenajear también a esta gentuza terrorista. En fin, gente que ha vertido sangre martirial en España, con grupos terroristas así reconocidos. Claro, por eso ahora también los homenajes a la China comunista, a Mao Zedong, con 80 millones de personas asesinadas a sus espaldas. Esto es la izquierda en España y la memoria histórica del Partido Socialista y Sumar. Es que lo has definido muy bien, al principio. Una cosa es estar contra la pena de muerte y otra cosa es homenajear a esta miseria humana que son los terroristas. No tiene nada que ver. Yo estoy en contra de la pena de muerte y con esos señores, evidentemente, yo no los hubiera fusilado, pero mis consideraciones sobre ellos es muy bajísima, 0. Estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a la pena de muerte, pero también quisiera poner de relieve que esos asesinos no tenían el mismo concepto que tenemos nosotros sobre la vida humana. Es decir, ellos sí que aniquilaban y asesinaban al prójimo por razones por las que nosotros probablemente no lo vamos a hacer nunca. Sí, sí. Arturo. El revisionismo histórico de la derecha, ¿no? El volver a remover las cosas en el lado absolutamente equivocado de la historia, ¿no? En donde más daño hace y más atenta contra la dignidad nacional, ¿no? La izquierditud, la siniestra, ¿no? Y su actual cultura de maldad primordial, ¿no? En la que se está basando últimamente, son proislamitas, son proetarras, es decir, son en definitiva antioccidentales. Y quiero recordar que las manifestaciones contra la Vuelta Ciclista de estos días, violentas, absolutamente demenciales, donde auspiciadas, porque ha sido el saboteador principal por el presidente del gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, pues
yo tengo una imagen muy negativa de lo que está pasando en este país y creo que las cosas, que las cosas van muy mal. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues mira, están un padre y un hijo, y no es el chiste, sino que hoy te iba a contar, sino que están conduciendo su coche por Moratalaz y de repente un control de la policía municipal porque tenían la ITV caducada. Pues los agentes se dirigen al coche, les preguntan, está el padre y con su hijo que es menor de edad, 17 años, y de repente se encuentran en los asientos de atrás que tienen algo extraño, crucifijos de bronce. Dice, oiga, caballero, ¿esto qué es? Y dice, pues mire, nada, que los hemos comprado por 150 euros esta tarde. Y dice, pues abre el maletero, por favor, abre el maletero y se encuentran también esta imagen, que son 32 crucifijos de bronce, que la policía en un primer momento dijo, bueno, no sé si era chatarrero este hombre o qué, pero a la investigación han descubierto que estos 32 crucifijos habían sido robados de diferentes cementerios de Madrid. Además de los crucifijos, encontraron diferentes herramientas en el propio coche que el padre alegaba que es a lo que se dedicaba, pero claro, martillos, destornilladores, alicates de bloqueo, que podrían haber sido para sustraer estos objetos. La policía municipal les ha detenido a ambos por un presunto delito de robo con fuerza. Yo haciendo un poco no sé si pues tendrán problemas a la hora de coger lo que no es suyo de los cementerios, de molestar a los muertos. Pues no sé, ahora espero que nadie les moleste a ellos que están en vida. Pero yo he preguntado ahí en internet a cuánto está el kilo de bronce y tampoco que la jugada le sale muy bien, porque está entre 4,50 a 5 euros el kilo. 32 crucifijos, un crucifijo de bronce, también he hecho mis investigaciones. A lo mejor les gustaba para su casa. Pues tienen un problema también, habrá que investigar también y en el manicomio nos personaremos allí para dilucidar el estado cognitivo de ellos mismos. Está a 4,50 a 5 euritos el kilo de bronce, más o menos un crucifijo, pues habrá más ostentosos, ¿no? En los cementerios no llega casi al medio kilo de peso, pero bueno, no está mal, 32 crucifijos en el coche. Pero ¿se sabe el destino? Es decir, ¿era para fundir? No ha salido a la luz no ha llegado. Tampoco ha salido si era la primera vez. Ah, claro. En el momento que los cogen, tenía 32 crucifijos. No sé si querían hacer, a lo mejor querían hacer una hora santa ahí en su casa y rezar por todos nosotros, o espero que sea para buenas intenciones, porque si no... Si llegan a ser de cobre, tendríamos claro el destino. Pero Totalmente. La verdad es que es terrible, ¿no? O sea, y sobre todo porque, más allá del hecho delictivo, es que para aquellos que tienen a sus seres queridos en el cementerio, no hay mayor ultraje que encontrarte el lugar donde está tu familiar pues ultrajado de esta forma, es decir, y afortunadamente finalmente les han pillado, pero imaginaos que vais al cementerio a visitar a alguien, un ser querido, y te ocurre esto y no sabes por qué, a qué se debe, qué es lo que ha pasado, si es que es alguien que, o sea, me empiezas a decir, bueno, ¿vale? En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de... Hablando de la todavía Champions. no Yo tengo uno, ¿eh? Hablando de la... ¿Sí? Yo pues tengo ahora te doy paso, porque vamos a hablar primero de lo más importante, Miguel Ángel, que es la Champions. Venga. El Real Madrid ayer ganó esa victoria contra el Olympique de Marsella. Francás, tranquilo, que el jueves, mañana juega el Barcelona contra el Newcastle. Hoy también juega el Atlético de Madrid, que ya encuentra en Liverpool, va a jugar en Anfield. Y este detalle que he traído, vamos a ver las imágenes como Coque, el capitán del Atlético de Madrid y el presidente del club, Enrique Cerezo, homenajearon a Diogo Jota, el jugador desgraciadamente fallecido en un trágico accidente de coche. Hay un mural a las puertas de Anfield y ellos quisieron hacer pues también su particular ofrenda floral, un detalle muy bonito para que luego digan los colchoneros que no me acuerdo de ellos, me acuerdo tanto para bien como para mal. Dicho lo cual, Miguel Ángel, te doy paso. Vale, pero tú no... Bueno, luego vemos. Vale, venga. A ver, yo es que es bastante malo, pero resulta que hay dos que están y un amigo le dice al otro, dice, oye, José, mira, es que esto es un aburrimiento, yo es que esto es muy aburrido. Dice, ¿por qué no cambiamos de canal? Y el otro le dice, mira, Paco, te aseguro que eres el gondolero más idiota que me he encontrado en toda Venecia. ¿Sabemos cómo se dice en inglés 4 hombres lamiendo una mesa? Ostras. Lamentable. Madre mía. Es en inglés, Francas. ¿No? Otro. Un inglés bastante básico. Sí, de Vallecas, el mío. Te lanzas, venga. Le preguntan a alguien, oiga, usted, mire, del 1 al 10, ¿podría decirnos qué grado de descuido tiene usted? Y dice, pues yo creo que la A. Hemos soltado a la bestia, ¿eh?
No, yo creo que ya... Sí, vamos a Lo dejamos, ¿no? ahí. Gaby, gracias por estas vosotros. crónicas de manicomio. Volvemos a irnos hasta el Congreso de los Diputados con otro de los cara a cara más sonados de los miércoles, el de José María Figaredo con María Jesús Montero, a cuenta de los impuestos que pagan todos los españoles, para preguntarle a la vicepresidenta y ministra de Hacienda a qué se está destinando realmente. Tienen ustedes el gobierno que más recauda de la historia, también el gobierno que más se ha endeudado de la historia. En teoría, manejan ustedes más dinero que nadie. Y sin embargo, ¿dónde está ese dinero? Miente la derecha cuando dice que este gobierno ha empeorado la deuda de nuestro país. Ahí están los organismos acreditados para decir que estamos tratando la deuda de este país mejor de lo que no se ha tratado nunca. Tenemos las listas de espera más largas desde que existen datos. No están los trenes españoles, que ya vemos que no funcionan. No está tampoco en la prevención de incendios. Lo hemos visto recientemente, que faltaban efectivos, faltaba previsión, faltaba material. Vox está gobernando y está ayudando a gobernar al Partido Popular en las comunidades autónomas. ¿Sabe de quién es responsabilidad la lista de espera en sanidad? De las comunidades autónomas. Por tanto, si la situación es peor que nunca, también la responsabilidad es compartida entre el Partido Popular y Vox. Qué locura, ¿no? Decir que Vox gobierna determinadas comunidades autónomas. Esta señora todavía no se ha enterado que nos fuimos de los gobiernos de coalición que teníamos con el Partido Popular, entre otras cosas porque el Partido Popular nos traicionó a la hora del reparto acordado con el Partido Socialista, PP y PSOE, de menas en todo el territorio nacional, y nosotros nos fuimos porque habíamos acordado con ellos que eso no se iba a producir. Esta señora no se entera. La pregunta de José María Figaredo, muy atinada, la verdad, porque claro, si está recaudando más que nunca el Gobierno de España, ¿dónde está ese dinero y por qué no está en los servicios públicos esenciales que cada día vemos más deteriorados todos los españoles? Es decir, cuando se espera que el Estado o las diferentes administraciones públicas actúen ante una desgracia, ante una catástrofe, o en el día a día cotidiano, no están actuando de forma correcta. Desde luego, de hecho, lo vemos todos los días, todos los españoles lo perciben, lo ven y así nos lo hacen saber, porque es algo que clama al cielo. Claro, y además también hay una serie de cuestiones que nosotros queremos saber. Si está recaudando más que nunca el Gobierno, esto lo está destinando a la inmigración ilegal. ¿Cómo puede ser que todavía los españoles no sepamos el dinero que se está destinando realmente a la inmigración ilegal en España? Es decir, actos ilegales, actos contra el ordenamiento jurídico, atrayendo gente con políticas de efecto llamada, con dinero para vivienda para los inmigrantes, para dinero para determinada subvención, para dinero para lo que sea, para el Open Arms. Los españoles tienen que saberlo y no lo saben, no nos lo dicen ninguna de las administraciones, ni del PP ni del PSOE. Por eso nosotros la semana pasada implementamos una medida en todo el conjunto de la nación, en todo el territorio nacional, en todas las administraciones públicas, porque queremos saber ese dinero que se está destinando a la inmigración ilegal. Y la ministra, por supuesto, no contesta, tampoco contestan el resto de administraciones públicas. Es algo, parece esencial, ¿no?, que los españoles sepan el dinero que se está destinando con sus impuestos, con la presión fiscal disparada que tenemos en España hoy, que estamos asfixiando a las familias españolas que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la vivienda, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden sobrevivir. El Gobierno no quiere contestar y dice que nosotros formamos parte de los gobiernos regionales. ¡Qué cara! En fin, nos vamos a ir a la última, ya la última del día de hoy, la última pausa de publicidad. A la vuelta les voy a contar el último movimiento del Instituto Nacional de Estadística, porque hablando de estadísticas, aquí tenemos a nuestro economista de cabecera, que es José Ramón Riera, que viene precisamente mañana a este programa y al que le ha desmentido el propio INE. Fíjense en lo que están dentro del Instituto Nacional de Estadística. Enseguida les mostraremos ese comunicado, hablaremos también sobre la Comisión Europea, que se ha pronunciado sobre el tema de las vacunas, y muchos más asuntos en unos minutos. Recta final del programa, abrimos espacio ahora para el Club de Amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues fenomenal. Aquí me cuelo, bueno, pues un ratito solo para, sobre todo, a todas aquellas personas que nos siguen día a día y que se apuntan a ser socios del Club de Amigos, darle las gracias a aquellas personas que están haciendo donaciones, porque venimos semanas atrás ya recordando que se pueden desgravar. Pues también muchas gracias por ayudar a, bueno, pues a esta casa y hacer sobre todo esta televisión que sea algo imprescindible y seguir teniendo
teniendo esa fuerza que poco a poco vamos recuperando. Yo vengo porque nos llama mucha gente diciendo, yo tengo una empresa. ¿Me pueden hacer donaciones las empresas? ¿Se pueden hacer solo donaciones las personas físicas? Se pueden hacer donaciones tanto las personas físicas como las personas jurídicas. La donación o la cuota. Hay gente que dice, bueno, pues yo voy a dar de alta a mi empresa. Pues fenomenal. Ambas partes o ambas entidades se desgravan. Empiezo con las personas físicas, que ya me habéis oído muchas veces, pero bueno, lo digo no rápido, porque es importante. Los primeros 250 euros te desgrabas el 80%, es decir, te devuelven 200 euros. Tienes una cuota de 50 euros anuales, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Hay gente que lo está haciendo poco a poco, hay gente que lo hace de golpe o hay gente que bueno, pues completa la cuota de socio que tiene y ya lo deja para años posteriores. Luego, a partir de esos 250, porque hay gente que dice, uy, es que yo de los 250 no me fío, o este año me ha ido mejor, pues las donaciones superiores a 250, pongo un ejemplo, por ejemplo, si de 500 euros, si donas 500 euros, te desgrabas un total de 300 euros, es decir, 200 euros por los primeros 250 y 100 euros por el resto, porque a partir de los 250 euros te desgrabas un 40%, es decir, un montón. Y a nosotros al final nos ayudas y para que se lo quede el Estado, pues os lo devuelven a cada uno de vosotros por ayudarnos. Y ahora paso con los impuestos de las sociedades. Impuestos sobre sociedades, personas jurídicas, desgravación fiscal. La desgravación para tu empresa será de un 40% en las cuotas o donativos que cada vez hagan. Y he de decir que esa recurrencia, ayudándonos a nosotros año a año, tiene una bonificación, porque el primer año te desgrabas el 40% y años sucesivos te desgrabas el 50% de la donación que hagas. Por ejemplo, vuelvo otra vez con los 500 euros. Si tú haces una donación puntual de 500 euros, te desgravarías 200 euros en el impuesto de sociedades. Así que creo que solo son beneficios para ayudarnos, Alba. O sea, no hay excusa para no ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, sobre todo tanto sean personas físicas como personas jurídicas. También nos está diciendo la gente, personas mayores que nos siguen o personas no tan mayores, oye, es que yo no estoy obligada a hacer la declaración de la renta, ¿a mí esto me va a servir? Sí, sirve, porque a lo mejor tú no estás obligada, lo presentas porque has hecho esta donación y te sale a devolver. O sea que no hay que perder la oportunidad de, aunque sea, hacer el borrador para saber qué sale. Es decir, si por X o por Y te sale a pagar, pues si no tienes la obligación de presentarlo, no lo presentes. Pero si tienes no tienes la obligación y encima te devuelven porque nos estás ayudando a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, pues qué mejor. Y también herencias, que le quería preguntar a Miguel Ángel, porque es que muchas personas pueden considerar que a lo mejor es un trámite complicado, pero nada que ver. No, en absoluto. Es tan sencillo como acudir, por ejemplo, al notario, y los notarios pues explican las distintas opciones para llevar a cabo, por ejemplo, una aportación a la fundación, en la cuantía o incluso destinando un concreto inmueble o a cualquier bien o derecho que tenga la persona que haga el testamento, y sobre todo para que lo hagan respetando los derechos de legítima que tengan sus herederos forzosos. Es decir, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación y además eso te permite tener ordenada tu herencia y sobre todo poder destinar adecuadamente, beneficiándote pues de destinar una cierta parte de tu patrimonio a aquellas finalidades que en las que tú crees, por ejemplo, en la libertad de expresión y de opinión que en esta casa pues, se salvaguarda. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, la semana pasada estuvimos quitando esos falsos mitos sobre las testamentarias y herencias, que es cierto que a la gente le ha ayudado mucho, lo volveremos a recordar a lo largo, pues cada vez que tú vengas esta semana, pues lo vamos recordando. Decir que es un trámite sencillo, económico, que no ronda más de los 40 euros, lo puedes cambiar todas las veces que quieras. Y sobre todo, que además no supone en absoluto el realizar una aportación o destinar en lo que es el testamento una parte de esa herencia a esta finalidad, a la fundación, no comporta ningún problema de ningún tipo para tus propios herederos. Es decir, no complica en absoluto ni le supone ningún perjuicio a ellos desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista legal. Es decir, simplemente el notario establecerá, te indicará de qué forma debes hacerlo.
Pues si te parece, Miguel Ángel, el próximo miércoles nos comprometemos por ambas partes a explicar los 3 tipos de forma que pueden hacerlo, pues heredero universal, coheredero, un legado, que es lo que tú estás explicando de pues una parte solo, pues si hay gente que bueno pues por circunstancias de la vida ya no tiene familiares y no tiene con quién dejar la herencia, pues que sepan que lo pueden hacer con nosotros. Entonces el miércoles vamos a explicar esos 3 pasos, vamos a volver a recordar esos falsos mitos de la testamentaria y herencias, y sobre todo hay mucha gente que ya está llamando para informarse. Lo que a nosotros solo nos tienen que pedir en el caso de que quieran es el nombre y el nombre de la fundación y el CIF. Con eso cada uno lo puede hacer en cualquier notaría. Nosotros siempre recomendamos la nuestra de confianza con Durán y Durán, y como decíamos, rápido, sencillo, y ayudas a tus familiares a dejarlo todo colocado con con lo que cada uno estime oportuno. Y por supuesto que con todo el asesoramiento, no solamente de la notaría que informa sobre el modo de llevar a cabo estas operaciones, sino asimismo con todo el asesoramiento que podemos prestar sin ningún tipo de coste. Es decir, se trata de que estén absolutamente tranquilos de que si quieren ayudar al club de amigos, pues que lo hagan con total tranquilidad y garantías. ¿Dónde os llamamos, Paula? Pues al teléfono que aparece en pantalla, al 91-616-2464. Decir que todos son ventajas para todas aquellas personas que nos quieren ayudar a hacer este medio de comunicación hacia adelante. Que nos llamen, que no se agobien porque no, yo es que no llego, o es que estoy agobiada económicamente, que no hay ningún problema, que todo. Hemos empezado muy pronto a hablar sobre las donaciones, para que se puedan desgravar. Hasta el 31 de diciembre hay tiempo, pero las economías familiares que con la vuelta de vacaciones y esta pequeña cuesta de septiembre hay que superarla entre todos. Desde luego que sí. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre. Imágenes lamentables las que nos llegan de Estados Unidos y las que van a ver precisamente en sus pantallas corresponden a un estudiante en una universidad, en la Universidad Estatal de Texas, que fue expulsado este mismo martes después de que se grabara precisamente este vídeo, se difundiera a través de las redes sociales actuando como Charlie Kirk, durante un acto, además, en el que precisamente la propia universidad lo que buscaba era hacer un acto conmemorativo, un homenaje hacia el asesino. Este hombre, ya lo están viendo, se puso en pie frente a esa estatua, dijo: hola, me llamo Charlie Kirk, y representó ese asesinato cayendo al suelo y burlándose aún más de la muerte de ese hombre de 31 años que, como recordarán, ha dejado a una mujer, a su mujer y a 2 hijos. Bueno, desde luego las imágenes en sí son lamentables. Por otro lado, más información. La justicia que ha obligado a Hacienda, es una información que esa misma mañana adelantaba el periódico Voz Populi, que llevaba esa noticia en su portada, les obliga a retratarse por hacer la vista gorda. Atención con Artur Mas, Carles Puigdemont y todos los que fueran consejeros encausados por el proceso separatista por las donaciones millonarias que recibieron para sufragar fianzas, condenas y defensas. En una sentencia, que es a la que ha tenido acceso este periódico, ordena a la agencia tributaria que facilite el nombre de los funcionarios responsables de esta dejación de funciones, que fue puesta de manifiesto por una denuncia pública y que se produjo a pesar de un informe interno de la inspección que aconsejó actuar y según esa doctrina que mantiene el fisco para estos casos. Les hablaba antes del Instituto Nacional de Estadística y también de José Ramón Riera, precisamente por un artículo que ha aparecido en El Español. El INE ha emitido este comunicado que están viendo en sus pantallas, donde precisamente hace referencia al artículo titulado "Lo que Homer ha enseñado a Sánchez: si las estadísticas no te gustan, cámbialas. Así manipula el gobierno a los españoles". Lo que hace el INE es enviar este comunicado institucional a todos los medios de comunicación. Dice ser un organismo autónomo y profesionalmente independiente, que las estadísticas que produce están sujetas a diversas normas establecidas y que, por tanto, todas estas críticas vertidas en el artículo sobre los procedimientos usados para la utilización y producción de estos indicadores no tienen fundamento alguno. Mañana, jueves, José Ramón Riera nos acompañará precisamente en Dando Caña y tratará de explicar precisamente cuáles son las metodologías que ha
manipulado, que habría manipulado el INE, y precisamente será él aquí, en Dando Caña, quien responda precisamente al Instituto Nacional de Estadística. Vamos con más cuestiones. Nos vamos a página de corrupción, si les parece, porque la Fiscalía se opuso en el día de ayer a que Santos Cerdán quedase en libertad. Santos Cerdán seguirá en prisión. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el ex número 3 del PSOE quede en libertad y ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado mes de junio. Desde entonces, Cerdán ha solicitado su excarcelación en 3 ocasiones. En un escrito remitido al tribunal, el fiscal jefe anticorrupción reprocha las impertinentes consideraciones políticas del investigado, que según sostiene solo pretenden sembrar dudas sobre una investigación que califica de modélica, a pesar de afectar a un político relevante. El fiscal también cuestiona a los abogados de Cerdán por intentar atribuir gratuitamente intenciones encubiertas a la Guardia Civil, a la propia Fiscalía y al magistrado instructor Leopoldo Puente. Se refiere a los últimos escritos de la defensa como de contenido parcialmente extrajurídico y denuncia que se utilicen para desacreditar la investigación. La Fiscalía rechaza tajantemente las afirmaciones de Cerdán, quien califica el caso Koldo como una especie de persecución política injusta. También critica los argumentos de su defensa, que intenta usar su condición de político para evitar que se le investigue por una presunta implicación en graves delitos de corrupción. El fiscal sostiene que Cerdán tenía un papel directivo en los delitos cometidos por la organización criminal y que su permanencia en prisión impide que pueda manipular pruebas o influir en testigos e investigados. La Fiscalía asegura que no tiene sentido que Cerdán siga insistiendo en salir de prisión, dado que la Sala de lo Penal ya avaló su situación, y además rechaza sus argumentos sobre las grabaciones de Koldo García, que fueron determinantes para su imputación. Considera que no existe ninguna duda sobre la autenticidad de estos audios, a los que ha considerado de alto contenido incriminatorio. Bueno, enseguida hablamos de ello y de todas las novedades que salen publicadas en la prensa, pero no sé si sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más las necesitan. Mañana y noche la luz se dispara, sus facturas también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante todo el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto, y listo además para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en su tejado están también de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Precisamente tenemos conexión en directo con Ignacio Martí, él es el responsable de marketing y comunicación de Comunidad Solar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé, para que nos esté escuchando sobre todo por primera vez, que nunca haya escuchado hablar de Comunidad Solar, ¿qué es exactamente el autoconsumo remoto con baterías y cuánto puede llegar a ahorrar una familia con esta fórmula? Pues muy sencillo, el autoconsumo remoto significa poder tener acceso a la energía solar sin necesidad de instalarse ninguna placa. Esto significa que cualquier persona que vive en una zona urbana y que no tenga espacio, ya sea en un piso o porque no se ha puesto de acuerdo con la comunidad de vecinos, e incluso si tiene espacio pero no quiere ponerse con todo lo que es el lío de las obras, la inversión, etcétera, nosotros en Comunidad Solar ofrecemos una solución única en España, que es, oye, tener energía solar, tener la libertad de elegir la energía que quieres que sea renovable y que sea tuya, ¿no? Y para eso lo que hacemos es construir grandes parques solares en los que los usuarios y todo el que esté interesado, que quiera tener energía renovable y que sea suya, adquirir una participación de la misma. Para eso es necesario un estudio que nosotros lo hacemos gratuitamente y ahí le decimos al usuario y a las familias y a las empresas, oye, necesitas 3, 4, 5 mixes, 5 paneles solares y con eso te llevaremos la energía a casa y eso se traduce en el ahorro de la luz. Respecto a la segunda pregunta que me planteas, voy a poner números exactos, ¿vale? En una factura de la luz, el 50 o el 60% es el precio de la energía.
¿vale? El resto ya os lo podéis imaginar. El transporte, peajes, IVA, impuestos, es decir, un 50 o un 60% puede ser energía, el precio de la energía. Bueno, pues en una factura media pueden ser 70 euros, en una familia media española, pues 35 euros es del precio de la energía. La energía es un bien que no podemos dejar de utilizar para el resto de nuestras vidas. No podemos vivir sin móviles, no podemos vivir sin electrodomésticos, no podemos vivir sin cargar todos y tener luz en casa, e incluso aquellas familias o inmuebles que utilicen la energía eléctrica para la calefacción, etcétera, y cocinar. Bueno, es un bien que no vamos a poder dejar de utilizar. Bueno, pues 35 euros al mes no parece mucho, son 420 euros al año, son 4.200 euros a los 10 años, y en 40 años, que es lo que dura la vida útil de estos parques solares, de las placas de nuestros clientes, son 16.800 euros. Entonces, lo que plantea aquí Comunidad Solar es: tienes dos opciones, o pagar durante el resto de tu vida, que lo vas a pagar sí o sí, esos 16.800 euros, o puedes pagar 3 o 4 placas solares que llevamos la energía a tu casa, que son tus placas, por 3.000, 4.000 euros, dependiendo de la potencia, dependiendo del consumo, etcétera, y tener esa parte de la factura de la luz de 35 euros que habíamos hablado a precio cero, y a los 7 años rentabilizar esa compra, y a los 40 años habrás ahorrado 13.300 euros. Pues esto es lo que plantea básicamente Comunidad Solar. ¿Qué perfil de personas puede acceder a esta solución? ¿Sirve para viviendas unifamiliares o también para aquellos que viven en un piso? Ambas. En verdad está dedicado y está diseñado para cualquier persona. Da igual que sea propietario, que esté alquilado, da igual que vivas en un piso, da igual que seas una empresa y tengas un local, un bajo, da igual que sea una nave, da igual que sea incluso una casa que tengas espacio y no quieras instalar por la inversión que eso conlleva, que es mucho mayor de la que nosotros proponemos, y también por falta de espacio, porque no quieres meterte en obras, ¿no? En verdad está dedicado a cualquier familia y empresa que quieran tener energía solar y que quieren empezar a ahorrar desde la primera factura. ¿Qué tienen que hacer las personas para contratar esta solución o informarse? Es muy sencillo, pueden entrar en nuestra web, que es comunidadsolar.es, que es muy sencillo de recordar, o llamando al 902-812, perdón, 900-802-812, y en la página web podrán pedir un estudio personalizado totalmente gratuito, y a partir de ahí, también por ser audiencia de Toro TV, pueden tener un 5% de descuento si ponen el código que pueden ver ustedes en las pantallas, 5 Toro TV, y a partir de ahí les hacemos el estudio totalmente gratuito y un presupuesto totalmente personalizado. Ignacio Martín, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde. Volvemos a la página de corrupción. Les contábamos antes esa decisión sobre Santos Cerdán, que va a permanecer en la prisión de Soto del Real. Y hay otra noticia que ayer en Génova 13 celebraban con mucho entusiasmo, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a ordenar a la Oficina de Conflicto de Intereses que investigue al presidente del Gobierno por el rescate a Air Europa. Desde luego, la justicia actúa porque así se lo ha solicitado el Partido Popular en un recurso, aunque no sabemos si es del todo acertado este movimiento del Partido Popular, porque la Oficina de Conflicto de Intereses depende del Gobierno. Y según el Gobierno, ya en el día de ayer, pues esa investigación se habría realizado y no hay ningún tipo de indicio que pueda incriminar al presidente Pedro Sánchez. Es decir, el Gobierno se investiga a sí mismo por el rescate a Air Europa. Esto es lo que ha conseguido el Partido Popular, que va a tener el titular en los medios de comunicación de la Oficina de Conflicto de Intereses no detecta ninguna irregularidad en la actuación de Pedro Sánchez con Air Europa. En fin, por otro lado, el debate que publica cómo Moncloa puso un vehículo medicalizado, atención, de presidencia al servicio de la cuñada de Pedro Sánchez, es decir, de la pareja de David Sánchez Azagra, que está siendo investigado, ya lo saben. Supongo que eso sería para que no se viera que estaba allí si no podía salir o todo eso. En fin, lo que has dicho del conflicto de intereses ya se hizo, eso ya se preguntó y tal entidad dijo que no había ningún problema porque no tenían interés en investigar si había ningún problema. Con lo cual es un poco absurdo pedir ahora que se lo vuelva a revisar. Pues igual lo harán en vez de con un folio, con 35 folios para decir lo mismo.
No sé por qué han pedido eso, la verdad. Creo que habría que haber pedido que alguna autoridad judicial investigara el tema, no eso, pero bueno. Totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo lo que está celebrando el PP es que la justicia le ha mandado todo a la casilla de salida. Sí. Es decir, oficina, vuelva usted a investigar. ¿Y la oficina qué va a hacer? Pues como bien dices, como depende de quién depende, pues no va a hacer nada. Y van a justificar con 4 papelitos y no van a hacer absolutamente nada. Yo eso no, totalmente de acuerdo contigo. Estas cuestiones o se investigan, y sobre todo se investigan desde un punto de vista jurídico más bien penal, o esta gente... Si las investigaciones penales ya vemos cómo las torean, pues en la Oficina de Conflictos de Intereses, vamos, es que eso es un juego de niños. Es darle un titular al PP, al PSOE, al gobierno. Sí. A ver, Sánchez piensa que España es suya. España es de los españoles, pero él piensa que en vez de servir a los españoles, él lo que tiene que hacer es servirse de los españoles para actuar como a él le apetezca. Por tanto, toda la administración pública está al servicio, de alguna manera, de Pedro Sánchez. Pero porque él ha querido, él lo ha copado todo. Él ha colonizado todas las instituciones. Si lo hemos dicho en este programa y en esta televisión, una y otra vez, toda la legislatura. Su gran propósito era colocar agentes a peones con carné del Partido Socialista que le pudieran servir. Por tanto, cualquier investigación desde el punto de vista administrativo a este gobierno va a fracasar. La semana pasada se aprobó la Cuenta General del Estado del año 2023, la semana pasada en el Congreso de los Diputados. 2023. Pues en el reflejo que hace el Tribunal de Cuentas, en base al informe que hace a la vez la Intervención General de la Administración del Estado, un cuerpo de élite de auditores dentro de la Administración del Estado, señaló que había 114 entidades del sector público estatal, por tanto de la Administración General del Estado, que no enviaron las cuentas. Le da igual, no enviaron las cuentas. Y hay un porrón de ellos que no justifican adecuadamente los gastos. Esto aparece en la Cuenta General del Estado, que la semana pasada fuimos nosotros los únicos, desde Vox, que votamos en contra esa Cuenta General del Estado, que encima tiene unas lagunas tremendas. Por lo tanto, todo desde el punto de vista administrativo para fiscalizar al gobierno es falso. Tribunal de Cuentas, los 12 consejeros están nombrados por las Cortes Generales. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista se los reparten. Antes hablabas también de Radio Televisión Española. Es que el Partido Popular siempre entra en ese trapo para colocar a sus peones, como hace con el Partido Socialista, al igual que sucede en otros muchos organismos, por ejemplo, la importancia del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, con ese pacto, a mi modo de ver, nefasto entre el Partido Popular, Partido Socialista y los neocomunistas de Sumar. Bueno, el Consejo de Estado tiene otras particularidades y peculiaridades, pero bueno, sin entrar ahora mismo en eso, por tanto, lo que hace falta es endurecer el Código Penal. Tipificar determinados delitos en el Código Penal. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho en esta legislatura y en la pasada el gobierno de Pedro Sánchez? Precisamente desarticular la arquitectura jurídica establecida en el Código Penal, como por ejemplo con la malversación de fondos públicos. Pero si hoy la malversación de fondos públicos no tiene una pena importante, precisamente si no tiene un incremento patrimonial el condenado. Esto es lo que ha sucedido durante estos años, es decir, toda la arquitectura jurídica en el Código Penal la han desmantelado el Partido Socialista, todo el gobierno con Sumar y también los separatistas apoyando esa desarticulación. Lo que hay que hacer es precisamente todo lo contrario, un cambio de giro de 180 grados, endurecer el Código Penal, meter nuevos tipos penales en el Código Penal y, por supuesto, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, al Poder Judicial, fiscales y jueces y magistrados de los medios humanos y materiales para poder paliar este problema gordo. Y Pedro Sánchez no lo quiere, por supuesto. ¿Por qué? Porque le afecta a él como persona. Si tiene a todo su entorno personal imputado y procesado al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, procesado, no imputado. Una cosa es ser investigado y otra cosa es que ya ha habido, en este caso, una serie de personas, magistrados del Tribunal Supremo, que ven indicios ciertos de la comisión de delitos por parte del fiscal general del Estado. Ni más ni menos que el fiscal general del Estado. Bueno, perdón, Francisco. No, eso que dices de que solamente vosotros os opusisteis a aprobar el informe se podría traducir que el resto de partidos, sobre todo dos muy concretos, es hoy por ti, mañana por mí. Yo lo interpreto así, nosotros lo interpretamos así y por eso nosotros lo denunciamos la semana pasada así. Y por cierto, a mí lo único que me extraña, y estando tú, es que la Fiscalía Anticorrupción depende del Fiscal General del Estado y lleva un cierto tiempo que es la única que va un poco por libre. Va un poco por libre siempre, ¿eh? En según qué asunto. Pero en teoría la dependencia es la misma. ¿Cómo debe ser el tema de gordo para que el Fiscal Anticorrupción no pida efectivamente que se levante la prisión provisional de Santos Cerdán? Es decir, ¿cómo debe ser la macrocausa
para que el fiscal anticorrupción, efectivamente designado por el fiscal general del Estado, solicite que no se haga caso a los abogados de Santos. 3 minutos para Durán y también para Arturo Moreno. De forma muy sucinta, en relación con la puesta a disposición de ese vehículo medicalizado para las revisiones ginecológicas de la mujer del hermano del presidente, yo creo que este hilo puede llevarnos a hechos muy graves. Parece ser que el presidente del gobierno facilitó el complejo de Moncloa a su hermano para ocultarse durante todo un tiempo y de esa forma eludir que no cumplía con el requisito de residir en Portugal para no pagar impuestos. Claro, el que se facilite un vehículo medicalizado para revisiones ginecológicas, a mí me llega a pensar, oiga, ni el presidente del gobierno ni nadie en Moncloa se preguntó por qué la esposa japonesa del señor Azagra no iba, como todo españolito o españolita, a su ginecólogo en una visita en Madrid. Pero nadie preguntó por qué motivo, qué es lo que le ocurría a esta señora como para no poder salir de Moncloa. ¿O es que tenía que esconderse? Y si se tenía que esconder y eso lo conocía el hermano, ¿ante qué tipo de clan estamos? Parece que tuvieran relación con algún negocio de saunas todos estos. No, y cuidado con... Arturo, un minuto. Sí, pero ¿qué puede salir mal, ¿no? Si la oficina de intereses depende del gobierno, de investigación de los tal, es decir, pues ¿qué va a decir? ¿No? Pues que naturalmente que no se ha cometido ninguna irregularidad y que es un expediente perfecto y que incluso que fue exigua la cantidad que se dio a Air Europa. Me parece que están muy claras las vinculaciones entre Begoña Gómez y Hidalgo, ¿no? En el tema de Europa y en el tema de su máster, ¿no? Y entonces, pues, o de sus másteres. Y ya el juez Peinado intentó además que esta causa estuviese englobada dentro de la investigación a Begoña y me parece que fue la audiencia provincial que le dijo que no. Y por último, no sé, espero que a esta paciente japonesa que pareja del hermano del presidente le hayan puesto también que dentro de la ley de atención al cliente que traducción en japonés, ¿no? Como van a hacer con el pacto entre Junts y el gobierno para que todos los clientes, que todas las empresas de España tengan que hablar también en catalán, ¿no? No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Una imagen, no sé, compañeros, si la podemos usar para despedirnos, la de este gesto viral de un agente de la Guardia Civil en pie en su moto al pasar por enfrente de la Basílica del Pilar en la Vuelta en Zaragoza. Esas son las imágenes, ese gesto que muchos están aplaudiendo a través de las redes sociales. Por lo demás, que descansen y que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana, adiós.